marido me golpeó con un bate en cuanto encontró mi tarjeta de crédito, con un límite de $10,000, y me negué a darle la contraseña. Para él, yo no era más que una mujer inútil, sin valor. Pero esa noche, mostró su lado más oscuro y cruel. Pasé la noche encerrada en la habitación, soportando un dolor intenso, pero al día siguiente logré conseguir ayuda, y sin que él sospechara, tracé un plan para sacarlo de mi vida, para siempre. El sol caía a plomo sobre las ventanas mientras Olga terminaba de ordenar la sala por tercera vez esa mañana. A sus 34 años, se había convertido en una experta en dejar todo perfecto para Samuel, aunque sabía que él siempre encontraría algo que criticar. 7 años de matrimonio la habían convertido en una sombra de la mujer vibrante que una vez fue. «Olga, ¿dónde está mi camisa blanca?». El grito resonó por toda la casa como un trueno. Corrió a su habitación, con el corazón acelerado por el tono agresivo que tan bien conocía. «Está en el armario, cariño. Pasé por allí anoche». Hablaba en voz baja, casi un susurro. Samuel ni siquiera la miró mientras se ponía la camisa. «Espero que prepares ese plato que le gusta a Roberto. Él y Jimena vienen a cenar esta noche, y no quiero hacer el ridículo por tu culpa». Sus palabras dolieron. Olga simplemente asintió, tragándose el dolor que se había vuelto rutinario. El final del día llegó con el familiar sonido de la puerta al abrirse. Roberto y Jimena entraron sonriendo, con una botella de tequila en la mano. Olga los saludó tímidamente, sirviendo los aperitivos que había preparado con tanto esmero. «Qué rico, Olga. Siempre aprovechas al máximo la comida». Jimena sonrió con sinceridad, pero Samuel la interrumpió rápidamente. «Por suerte, cuida bien la casa y cocina bien, porque si no, la habría despedido hace mucho tiempo». Se rió a carcajadas, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Roberto rió también, pero Jimena solo forzó una sonrisa, viendo cómo Olga bajaba la mirada, con las mejillas sonrojadas por la humillación. Durante la cena, los hombres charlaron de negocios y fútbol. Olga sirvió en silencio, invisible como siempre. Fue entonces cuando Roberto mencionó que su empresa estaba contratando personal. Y, una vez más, Samuel encontró otra oportunidad para atacar a su esposa. «Imagínate si Olga intentara trabajar. Esa mujer es una inútil, ni siquiera encuentra un trabajo decente. ¿Quién querría a alguien tan olvidadizo y sin iniciativa?». Las palabras salieron con tal veneno que incluso Roberto pareció incómodo. Olga sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no podía llorar allí, no delante de visitas. Jimena la observaba con una expresión que no podía descifrar. Lástima, ira, comprensión, perdón. «Voy a pedir el postre». Olga se levantó rápidamente y corrió a la cocina, donde por fin pudo respirar. Le temblaban las manos al cortar el flan que había hecho esa mañana. «¿Puedo ayudarla?». La suave voz de Jimena la hizo girarse. La mujer la había seguido a la cocina, fuera del alcance del oído de sus maridos. «No hace falta, gracias. Ya casi está listo». Olga intentó sonreír, pero Jimena se acercó. «Olga, ¿puedo decir algo? Lo que dijo no está bien. Ningún esposo debería hablar así de su esposa, sobre todo delante de otras personas». Jimena le tocó el brazo con suavidad. «No te pareces en nada a lo que dijo. Veo a una mujer inteligente y cariñosa que lo hace todo a la perfección». Las lágrimas que Olga llevaba horas conteniendo finalmente brotaron. «Es que, tienes razón. Soy una inútil. Ni siquiera encuentro trabajo. Eso no es verdad. ¿Y sabes qué? Yo también lo he vivido». Jimena bajó la voz. «Mi primer marido era así. Me hizo creer que no valía nada, que nadie me querría. Pero te garantizo que nada de lo que dice de ti es verdad. No dejes que te controle así». Olga la miró sorprendida. Jimena siempre parecía tan segura de sí misma. «¿Cómo saliste de esa situación?». «Encontré gente que creyó en mí, y ahora quiero hacer lo mismo por ti». Jimena sacó una tarjeta de su bolso. «Conozco a un abogado muy respetado aquí en la ciudad, Álvaro Mendoza. Busca secretaria. Es un hombre justo que trata a todos con respeto. Puedo hablar con él sobre ti». El corazón de Olga se aceleró. ¿Una oportunidad real? Después de tanto tiempo creyéndose inútil. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si Samuel tiene razón sobre mí? No lo es. Créeme. Jimena le apretó la mano. «Mereces mucho más que esto, Olga. Mereces que te traten con dignidad. Mereces una familia que te apoye, un esposo que ve tus cualidades, en lugar de crear defectos».
Cuando regresaron a la sala, Samuel ni siquiera notó que Olga había llorado. Siguió bebiendo y riendo a carcajadas, ajeno a que algo había cambiado en aquella cocina. Por primera vez en años, una pequeña llama de esperanza se había encendido en el corazón de Olga. Esa noche, después de que las visitas se marcharan y Samuel se quedara dormido borracho en el sofá, Olga sostuvo la tarjeta de Álvaro Mendoza entre los dedos. Tal vez, solo tal vez, ella pudiera ser más de lo que Samuel decía. Tal vez pudiera descubrir quién era realmente bajo todos esos años de humillación. La luna llena brillaba a través de la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, Olga se permitió soñar con un futuro diferente. Habían pasado 3 días desde la cena, y Olga no podía quitarse de la cabeza las palabras de Jimena. La tarjeta de Álvaro Mendoza estaba escondida dentro de un recetario, lejos de las miradas indiscretas de Samuel. Cada vez que él se iba a trabajar, ella sacaba la tarjeta y la miraba fijamente, como si fuera un talismán mágico. Últimamente te has comportado de forma extraña, más distraída que de costumbre, si cabe. Samuel masticaba la tostada que ella había preparado para desayunar, sin siquiera levantar la vista del periódico. Lo siento, cariño, no dormí bien. Olga sirvió más café, intentando sonar natural. Bueno, al menos no se te quemaron los huevos hoy como ayer. Dobló el periódico con fuerza. Voy a salir a comer. Tengo una reunión importante en el centro. En cuanto Samuel se fue, Olga corrió al teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número de la oficina. Una recepcionista contestó con voz profesional. Oficina Mendoza y Asociados, buenos días. Buenos días. Quisiera hablar con el doctor Álvaro Mendoza. Se trata de una vacante. Me recomendó Jimena Herrera. Un momento, por favor. El corazón de Olga latía con tanta fuerza que podía oírlo. Tras unos minutos que parecieron horas, una suave voz masculina respondió. Hola, soy Álvaro Mendoza. Jimena me habló de ti. Olga, ¿verdad? Sí, señor. Yo. Ella dijo que estaba buscando una secretaria. Exactamente. ¿Qué tal si hablamos en persona? ¿Puedes venir mañana a las 9 por la mañana? Está en la avenida, número 1247. Claro que sí. Allí estaré. Muchas gracias por la oportunidad. Al colgar el teléfono, Olga se sentó en la cocina y lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de esperanza. Al día siguiente, se despertó antes de que sonara el despertador. Eligió su mejor atuendo, un vestido amarillo que no se había puesto en años, y se vistió con cuidado. Samuel seguía dormido cuando salió de casa, dejando una nota diciendo que había ido al supermercado. La oficina de Álvaro estaba en un edificio elegante, en el corazón de la ciudad. Cuando Olga entró en el ascensor, le temblaban las piernas. ¿Qué hacía allí? Samuel tenía razón. No estaba en condiciones de trabajar. Pero cuando conoció a Álvaro Mendoza, todos sus miedos comenzaron a disiparse. Era un hombre de unos 35 años, de mirada amable y sonrisa cálida. No parecía de los que gritan ni humillan a nadie. Siéntese, por favor. ¿Quiere café? ¿Agua? Él mismo le sirvió un vaso de agua, un gesto sencillo que la sorprendió. Jimena me contó un poco sobre tu situación. No necesitas preocuparte por tu experiencia previa. Lo que busco es alguien dedicado, organizado y confiable. Y por lo que me dijo, tú tienes todas esas cualidades. Durante la conversación, Álvaro explicó que su firma se especializa en casos de derechos humanos y violencia doméstica. Creo que todos merecen una segunda oportunidad. Una oportunidad para empezar de cero. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Olga, sin poder creer que la estuvieran contratando. El lunes, si te parece bien. El salario es de 820 al mes, más beneficios. Olga casi se desmaya. 820. Era más dinero del que había visto en años. Cuando llegó a casa, Samuel estaba viendo la televisión, con una cerveza en la mano. ¿Dónde estabas? Tardaste una eternidad en el mercado. Conocí a Jimena y conversamos un rato. Técnicamente, no era mentira. Esa mujer habla demasiado. Espero que no te haya llenado la cabeza de tonterías. El lunes, Olga empezó a trabajar. Le contó a Samuel que había conseguido un trabajo a tiempo parcial, limpiando la casa de una familia, ganando solo $200. Él no lo cuestionó. Después de todo, en su mente eso era todo lo que ella conseguiría. Me da pena esta pobre familia que te tendrá como señora de la limpieza. Una mujer débil, olvidadiza y sin una pizca de inteligencia. Al menos traerás algo de dinero a casa, aunque sea una miseria.
Pero a Olga ya no le importaban sus palabras. Cada día, llegaba a la oficina y se sentía renovada. Álvaro la trataba con respeto, valoraba sus opiniones e incluso le pedía ayuda en casos importantes. Tienes una intuición increíble para organizar documentos, Olga, y tu caligrafía es perfecta para rellenar formularios. Álvaro sonrió con sinceridad. No sé cómo he podido trabajar sin ti. Por primera vez, Olga se sintió útil, inteligente y valorada. Y lo mejor de todo, ganaba su propio dinero. En secreto, abrió una cuenta bancaria y empezó a ahorrar parte de su salario. También consiguió una tarjeta de crédito con un límite de crédito de $10,000, algo que la dejó impresionada con su propia capacidad financiera. Pasaron los meses. Olga prosperaba en el trabajo, ganándose la confianza de Álvaro y sus clientes. En casa, seguía siendo la esposa sumisa que Samuel esperaba, pero en su interior, una nueva mujer estaba emergiendo. Una mujer que conocía su valor, una mujer que planeaba su libertad. Habían pasado 6 meses desde que Olga empezó a trabajar con Álvaro. Su cuenta secreta ya tenía casi $5,000 y cada día se sentía más segura. Incluso había empezado a soñar con un pequeño apartamento donde pudiera empezar de cero, lejos de Samuel. Ese viernes, llegó a casa más tarde de lo habitual. Álvaro le había pedido que se quedara a organizar unos documentos importantes para un caso que se vería el lunes. Samuel estaba en el sofá, visiblemente borracho, con varias botellas de cerveza vacías esparcidas por la mesa. ¿Dónde estabas? Son casi las 9. Se puso de pie tambaleándose, con los ojos rojos de ira y alcohol. Lo siento, cariño. La familia para la que trabajo tuvo una fiesta y tuve que dedicarle más tiempo a la limpieza. Olga intentó mantener la voz serena, pero algo en la mirada de Samuel la ponía nerviosa. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? Nunca me hablaste de ninguna. Se acercó con el aliento cargado de cerveza y tequila. ¿Y por qué vas vestida así? ¿Desde cuándo la señora de la limpieza se viste así? Olga bajó la mirada. Llevaba un vestido que Álvaro le había elogiado esa mañana, diciendo que se veía muy profesional. Se le había olvidado cambiarse antes de llegar a casa. La jefa me dio este atuendo. Dijo que debía usarlo cuando tuviera visitas importantes. Samuel la observó con recelo. Déjame ver esa bolsa. Extendió la mano, pero Olga instintivamente la acercó más a su cuerpo. ¿Por qué quieres ver mi bolso? Porque soy tu marido y tengo derecho a saber lo que has estado haciendo. Le arrebató la bolsa de las manos con violencia, arrojando su contenido al suelo. Papeles de oficina, bolígrafos, lápiz labial, y luego, la tarjeta de crédito cayó al suelo con un ruido seco que resonó por la habitación como un disparo. Samuel tomó la tarjeta y abrió mucho los ojos al ver el nombre del banco y el diseño dorado que indicaba un límite alto. ¿Qué demonios, Olga? Le dio la vuelta a la tarjeta, buscando información. Banco Santander, tarjeta platino. Entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Cuál es el límite de esta tarjeta? Yo puedo explicarlo. ¿Cuál es el límite? Su grito hizo temblar a Olga. $25,000. La voz de Olga salió como un susurro. Samuel guardó silencio un momento, procesando la información. Luego se echó a reír, con una risa amarga y peligrosa. ¿$25,000? ¿Una señora de la limpieza con una tarjeta de $25,000? Se acercó a ella apretando la tarjeta. Me has tomado por tonto todos estos meses, ¿verdad? Samuel, por favor, déjame explicarte. ¿Qué? ¿Qué me has estado engañando? ¿Que eres una mentirosa? ¿Qué me has estado engañando? La agarró del brazo con fuerza. Despierta, inútil. ¿Por qué tienes una tarjeta con ese límite y no me lo dijiste? Olga intentó soltarse, pero él la agarró con más fuerza. Me haces daño, Samuel. Para. Te haré mucho más daño si no me dices la verdad ahora. La empujó hacia el dormitorio. Hablemos con franqueza dentro. En el dormitorio la tiró sobre la cama con tanta fuerza que se golpeó la cabeza contra el cabecero. Quédate ahí y no te muevas. Vuelvo enseguida. Olga oyó sus pesados pasos por el pasillo, el sonido de cajones abriéndose y objetos cayendo al suelo. Al regresar, traía el bate de béisbol que guardaba en el armario de la sala, un recuerdo de su época universitaria que ahora parecía un arma aterradora. Ahora vamos a hablar como adultos. Cerró la puerta del dormitorio y se paró frente a ella, con el bate rebotando ligeramente en sus manos. Quiero el PIN de la tarjeta ahora.
Y si tienes dinero escondido, mejor transfiérelo todo a mi cuenta. Al fin y al cabo no necesitas dinero. Te lo daré todo. Por primera vez en 7 años de matrimonio, algo en Olga se quebró. Quizás fueron los meses trabajando con Álvaro, viendo a mujeres luchar por sus derechos. Quizás fue la certeza de que podía mantenerse sola, o quizás fue simplemente el límite de lo que una persona puede soportar. No te voy a dar ninguna contraseña. Su voz era firme, sorprendiéndola incluso a ella misma. El dinero es mío, es mi sueldo. El silencio que siguió fue aterrador. Samuel la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste? Dije que no te daré la contraseña. El dinero es mío. La furia que estalló en el rostro de Samuel fue como un volcán en erupción. Levantó el bate por encima de su cabeza y lo bajó con toda su fuerza, golpeándolo en un costado de la cabeza de Olga. El dolor fue instantáneo y cegador. Cayó de lado sobre la cama, con la vista borrosa y un sabor metálico en la boca. Empezó a sangrar del corte en la sien. Samuel se miró en el espejo del dormitorio, con el bate todavía en la mano, y una sonrisa enfermiza extendiéndose por su rostro. Nunca pensé que me sentiría tan bien, se dijo a su propio reflejo, como si descubriera algo nuevo sobre sí mismo. Luego se giró hacia Olga, que intentaba levantarse. Ahora te voy a dar una lección que jamás olvidarás. El segundo golpe le dio en la pierna derecha, el tercero, en el estómago. Olga se acurrucó en posición fetal, intentando proteger sus órganos vitales, mientras Samuel seguía hablando. Te aguanté 7 años. 7 años cuidando a una mujer inútil. ¿Y ahora descubro que me ocultabas dinero? ¿Qué clase de esposa hace eso? Cuando finalmente se detuvo, Olga estaba semiconsciente, con el cuerpo dolorido, pero aún con vida. Samuel tiró el bate al suelo y salió de la habitación, cerrando la puerta con llave. Mañana continuaremos esta conversación, y me darás esa contraseña, aunque tenga que romperte todos los huesos. Sola en la oscuridad, Olga se tocó el corte en la cabeza y sintió la sangre caliente entre los dedos. Pero incluso a pesar del dolor, una certeza crecía en su pecho. No iba a morir allí. No, después de haber descubierto quién era realmente, tenía que encontrar una salida a esta situación. Y sabía exactamente quién podía ayudarla. El sábado amaneció gris, pero Olga apenas podía ver la luz que se filtraba por la pequeña rendija de la cortina. Samuel la había dejado encerrada en su habitación toda la noche, sin agua, sin comida, sin siquiera poder ir al baño. Le dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera sabía que existían, pero su mente estaba más despejada que nunca. Sabía que Samuel saldría a tomar algo con sus amigos, como todos los sábados. Esta era su oportunidad. Alrededor de las 12, oyó el portazo. Esperó unos minutos antes de gritar pidiendo ayuda, sabiendo que su vecina, doña Elena, siempre se quedaba en casa los sábados cuidando a sus nietos. «Ayuda, por favor, que alguien me ayude». Pasó casi 1 hora, pero finalmente oyó voces afuera. Doña Elena había llamado a los bomberos, quienes derribaron la puerta del dormitorio. «Dios mío, ¿qué te pasó?». El bombero la sujetó, viendo los moretones morados que cubrían sus brazos y piernas. «Mi esposo me golpeó. Necesito llamar a mi jefe. Él sabrá qué hacer, pero primero necesito pedirle a doña Elena que no diga nada sobre lo que escuchó». En el hospital, mientras los médicos atendían sus heridas, Olga llamó a Álvaro. Su voz era débil pero firme. «Álvaro, soy yo, Olga. Necesito tu ayuda. Samuel se enteró de mi trabajo y me atacó». «¿Dónde estás?» «Ya voy. Hospital Civil. Pero Álvaro, tengo un plan. Vuelve a casa esta noche y sé exactamente lo que va a hacer». Cuando Álvaro llegó al hospital, trajo consigo a 2 policías en quienes confiaba, el sargento Ramírez y el cabo Morales, hombres que habían trabajado anteriormente con él en casos de violencia doméstica. «Olga, no necesitas ir a casa. Podemos llevarte a un lugar seguro». Álvaro le sujetó la mano con cuidado, evitando los moretones. «No, si huyo ahora, me buscará el resto de su vida. Ya conoces a hombres como Samuel. No se rinden. Pero si lo atrapamos con las manos en la masa, con pruebas, irá a la cárcel y yo seré libre de verdad». El sargento Ramírez se inclinó hacia adelante. «¿Qué tienes en mente? Volverá esta noche, probablemente borracho. Querrá seguir torturándome hasta que le dé el código PIN. Si te escondes en la habitación de al lado y lo grabas todo, es muy peligroso, Olga. Podría matarte».
Álvaro estaba preocupado. Podría matarme de todas formas. Al menos así tengo la oportunidad de acabar con esto de una vez por todas. Tras mucho debate, aceptaron el plan. Los médicos le dieron el alta a Olga con la condición de que regresara al día siguiente para hacerse más pruebas. A las 5 de la tarde, ya estaba de vuelta en casa acompañada por los policías y Álvaro. Instalaron una microcámara en el dormitorio, oculta tras un marco de fotos sobre la cómoda. El audio sería grabado por el equipo que trajeron los agentes. Álvaro y los 2 agentes se escondieron en la habitación de invitados, contigua al dormitorio principal, con la puerta entreabierta para poder intervenir rápidamente en caso necesario. Recuerda, Olga, si la situación se pone demasiado peligrosa, grita, ¡basta!, y actuaremos de inmediato. El sargento Ramírez revisó su equipo por última vez. Olga se acostó en la cama, fingiendo estar más herida de lo que realmente estaba. Se quitó las vendas y se puso la misma ropa que había usado el día anterior. Su corazón latía con fuerza, pero estaba decidida. Esta era su única oportunidad de libertad. A las 6:30 de la tarde, oyeron llegar el coche de Samuel. Cantaba una canción de mariachi desafinada, señal de que había bebido mucho. Sus pasos pesados resonaron por toda la casa hasta que se detuvieron en la puerta del dormitorio. «¿Olga? ¿Estás despierta, princesa?» Su voz era ronca, pero con un toque de sarcasmo. «Espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación de ayer». Abrió la puerta y entró, llevando el mismo bate de béisbol. Debido a embriaguez apenas notó que la puerta estaba marcada. En la habitación contigua, Álvaro y los policías contuvieron la respiración. «¿Y bien? ¿Cambiaste de opinión sobre la contraseña?» Samuel se acercó a la cama, blandiendo el bate con indiferencia. «Samuel, por favor, me duele mucho. Me hiciste mucho daño ayer, y te haré mucho más daño si no cooperas». Se sentó en el borde de la cama, con el bate apoyado en su rodilla. «Hoy me darás esa contraseña, o si no repetiré la paliza que te di ayer, y esta vez no me detendré hasta que te desmayes, o mueras. Es tu elección». La cámara captó cada palabra, cada gesto amenazante. En la habitación contigua, el sargento Ramírez les indicó que esperaran un poco más. Necesitaban una confesión clara. «Sabes, Olga, anoche estuve pensando, quizás debería haber hecho esto hace tiempo. Ponerte en tu lugar. Te has vuelto bastante descarada desde que empezaste a trabajar. Samuel, solo quería ayudar con los gastos de la casa». «Mentira». Se levantó bruscamente, levantando el bate. «Querías engañarme, ahorrar para escapar de mí. Pero ¿sabes qué? Después de ayer, descubrí que me gusta verte asustado. Me gusta verte saber quién manda aquí». Era la confesión que necesitaban. Samuel había admitido la agresión de la noche anterior y amenazaba con repetir la violencia. El sargento Ramírez hizo una señal. «Ahora me darás esa contraseña o te romperé el brazo». Samuel levantó el bate por encima de su cabeza. «Policía, paren donde están». La puerta del dormitorio se abrió de golpe y los 3 hombres entraron corriendo. Samuel se quedó paralizado un instante, con el bate aún en alto, antes de intentar correr. Pero el cabo Morales fue más rápido. Lo derribó al suelo y le esposó las manos. «¿Qué haces aquí? Sal de mi casa», gritó Samuel, intentando zafarse. Samuel Herrera queda arrestado por agresión doméstica, amenazas y privación ilegal de la libertad. El sargento Ramírez le leyó sus derechos mientras Álvaro ayudaba a Olga a ponerse de pie. «No puedes probar nada. Es su palabra contra la mía». Álvaro sonrió, mostrando la pequeña cámara. «En realidad lo tenemos todo grabado. Tus confesiones, tus amenazas, todo». La cara de Samuel cambió de color al darse cuenta de que había caído en una trampa. «Perra, lo planeaste todo. Planeé mi libertad». Olga lo miró a los ojos por primera vez sin miedo. Y funcionó. Mientras llevaban a Samuel esposado al coche patrulla, él gritaba amenazas y maldiciones. Pero Olga ya no escuchaba. Miraba por la ventana, contemplando la puesta de sol, sabiendo que cuando él naciera de nuevo, ella sería una mujer libre. 3 meses después, el juzgado de la ciudad estaba abarrotado. Olga entró en la sala con la frente en alto, ataviada con un traje negro que Álvaro le había ayudado a elegir. Ya no era la mujer frágil y atormentada que Samuel había intentado destruir. Caso número 2847, Estado de Jalisco contra Samuel Herrera Vázquez. El juez Martínez, conocido por su firmeza en casos de violencia doméstica,
declaró abierta la sesión. Samuel se sentó junto a su abogado. Las esposas habían sido reemplazadas por un traje que le quedaba mal. Sus ojos buscaron los de Olga, pero ella no apartó la mirada. Ya no había miedo, solo determinación. Doctor Mendoza, puede presentar las pruebas. Álvaro se puso de pie sosteniendo una carpeta con documentos y una tableta. Señoría, presento las grabaciones realizadas el día de la detención del acusado, en las que confiesa claramente haber agredido a la víctima la noche anterior y amenaza con repetir la violencia. El audio resonó en la sala silenciosa. La voz de Samuel, diciendo, «Hoy me darás esta contraseña o repetiré la paliza que te di ayer», provocó que varios del público susurraran indignados. Además, contamos con el informe médico que muestra las lesiones sufridas por la víctima: traumatismo cráneoencefálico, múltiples contusiones, contusión en la costilla derecha. El abogado de Samuel intentó argumentar que la prueba se había obtenido ilegalmente, pero el juez fue categórico. La víctima estaba en su propia casa, siendo amenazada por su agresor. La grabación es perfectamente legal. Cuando le llegó el turno a Olga de testificar, subió al podio con paso firme. Su voz no tembló ni un instante al relatar los 7 años de humillación, las amenazas, la noche de terror que casi le cuesta la vida. Durante años, me hizo creer que no valía nada, que era estúpida, inútil, que nadie me querría. Pero cuando empecé a trabajar descubrí que era capaz, descubrí que merecía respeto. Miró directamente a Samuel, y descubrí que no tenía por qué vivir con miedo. El abogado defensor intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que ella había provocado el ataque al ocultarle dinero a su esposo. Pero Álvaro fue implacable en su refutación. Señoría, la víctima trabajó honestamente y ahorró su propio salario. Eso no es un delito. Lo que sí es un delito es que un hombre golpee a su esposa con un bate de béisbol porque ella se negó a darle el PIN de su tarjeta de crédito. Los testigos se presentaron uno tras otro. Jimena relató las humillaciones que presenció. Los médicos del hospital describieron sus lesiones. Los policías describieron el estado en el que encontraron a Olga. Cuando finalmente llamaron a Samuel a declarar, su arrogancia había desaparecido. Intentó justificarse, alegando que estaba borracho, que Olga lo había provocado, que era un buen hombre, que había perdido la cabeza. ¿Considera usted normal golpear a una mujer con un bate de béisbol?, preguntó el fiscal. No fue exactamente así. ¿Y cómo fue? La grabación te muestra claramente confesando haber agredido a tu esposa y amenazando con repetir la violencia. Samuel no sabía qué responder. Tras 2 horas de juicio, el juez Martínez se retiró a deliberar. Al regresar, su expresión era severa. Samuel Herrera Vázquez, este tribunal lo declara culpable de agresión doméstica agravada, amenazas, privación ilegal de la libertad e intento de extorsión. Considerando la gravedad de los delitos, la confesión grabada y el historial de maltrato psicológico, condeno al acusado a 25 años de prisión, sin derecho a prórroga durante los primeros 10 años. El mazo golpeó la mesa con un sonido que resonó como un trueno. Samuel se desplomó en su silla mientras su abogado intentaba consolarlo. Olga cerró los ojos y respiró hondo. Era libre. Afuera del juzgado, Álvaro la esperaba con una sonrisa orgullosa. ¿Cómo te sientes? Como si pudiera volar. Olga sonrió, y por primera vez en años, fue una sonrisa genuina, una que iluminó todo su rostro. En los meses siguientes, la vida de Olga floreció como una planta que por fin recibe la luz del sol, tras años en la sombra. Álvaro la ascendió a asistente personal, reconociendo no solo su competencia, sino también su extraordinaria valentía. Te has convertido en una inspiración para nuestras clientas, Olga. Muchas mujeres que vienen aquí destrozadas te miran y ven que es posible empezar de nuevo. Se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor, tal como lo había soñado. Decoró cada rincón con esmero, eligiendo colores vibrantes que reflejaban su nueva personalidad. Ya no había miedo en las paredes de esa casa, solo esperanza. Los fines de semana, Olga visitaba albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, compartiendo su historia y demostrando que era posible escapar del ciclo de abuso. Su voz, antes un susurro atormentado, ahora resonaba fuerte y clara por los pasillos, llevando un poderoso mensaje de resiliencia y renacimiento.
Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina, Álvaro se acercó a su escritorio. Olga, tengo una propuesta para ti. ¿Qué te parece estudiar Derecho? Puedo ayudarte con los gastos y puedes trabajar a tiempo parcial mientras estudias. Ella lo miró sorprendida. ¿Crees que podría hacerlo? Estoy segura. Tienes una comprensión de la justicia que muchos abogados profesionales no tienen, y tu experiencia puede ayudar a otras mujeres como pocas pueden. Esa noche, Olga estaba sentada en el balcón de su apartamento, contemplando cómo las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. En sus manos sostenía su solicitud de ingreso a la Facultad de Derecho. Hace 7 años, era una mujer que se creía inútil. Hoy, es una sobreviviente que descubrió su fuerza, una profesional respetada que ayuda a otras mujeres a encontrar justicia, y una persona que sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Samuel estaba encerrado en una celda de la penitenciaría, pagando por sus crímenes. Pero Olga era libre, no solo de las ataduras físicas que él había creado a su alrededor, sino también de las ataduras mentales que la habían aprisionado durante tanto tiempo. Llenó el formulario con letra firme y decidida. A sus 35 años, Olga apenas comenzaba a vivir de verdad. La fuerza nacida del dolor se había transformado en sabiduría, la humillación se había convertido en dignidad, y la mujer que una vez se creyó inútil, ahora sabía que su vida tenía un propósito mayor: mostrar a otras mujeres que siempre hay una salida, siempre hay esperanza, y siempre hay una segunda oportunidad para quienes tienen el coraje de luchar por ella. ¿Te gustó la historia de Olga? Dale las gracias en los comentarios, dale a me gusta si te llegó al corazón, y no olvides suscribirte al canal para ver más historias de superación. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber que nuestro mensaje de fuerza y esperanza llega a todos. Y no te vayas todavía, mira el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Te va a emocionar.